A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. Esta noche el programa Poder Ciudadano ha invitado a un magíster en Derecho Económico, a un especialista superior en Derecho Penal, a un doctor en Derecho Constitucional. Él fue asesor de la presidencia de la Corte Nacional de Justicia en el 2014, cónsul del Ecuador en Buenos Aires, asesor de la presidencia de la Corte Constitucional, es actualmente abogado en libre ejercicio profesional y profesor de la Universidad Central del Ecuador. Me refiero al doctor Stalin Raza Castañeda, a quien tras darle la más cordial bienvenida, le consulto: ¿cómo ve usted, Stalin, la situación general del Ecuador luego de que la fiscal general del Estado y el contralor general, doctor Celi, solicitaran al Consejo Nacional Electoral la posibilidad de hacer en un caso pericias forenses en relación a los sistemas informáticos y en el otro concluir todo el espacio que tiene que ver con la tarea de la Contraloría que se inició hace más de 1 año y medio? Bienvenido, Stalin, buenas noches. Muchas gracias, Patricio. Un cordial saludo para usted y para quienes miran este programa a través de las redes, del canal y de todos los medios por el que se difunde. En realidad es un placer poder compartir con sus televidentes y con usted. Mire, Patricio, la situación del país es una situación muy compleja desde el punto de vista político, y se va enredando o le van poniendo palos en las ruedas también desde el punto de vista jurídico. Y esto pasa por una falta de comprensión de parte de quienes están ejecutando el proceso electoral de cuáles son las capacidades y los límites constitucionales y legales que tienen. Esto no le beneficia en nada a la institucionalidad democrática. A ver, el Consejo Electoral tiene funciones y tiene atribuciones que cumplir establecidas por Constitución y por ley. Básicamente, organizar el proceso electoral, establecer la forma adecuada en la que tienen que hacerse los comicios, hacer el conteo, proclamar los resultados y hacerlo todo esto bajo el principio de transparencia. Los órganos de control, la Fiscalía General del Estado como titular de la acción pública penal y la Contraloría General del Estado como juez de cuentas, tienen también competencias y atribuciones que están previstas en la Constitución. No es que el Consejo Nacional Electoral se erige en el periodo electoral en el todopoderoso y en quien ostenta los poderes supremos del Estado. Muy interesante, Stalin, lo que usted nos anota. Eso implica que todo está debidamente reglado, tanto por la Constitución como por las leyes secundarias, pero de ninguna manera significa que mientras está el Ecuador dentro de un calendario electoral se congela la institucionalidad del Estado y nadie puede cumplir con sus tareas. Y la máxima autoridad, entiéndase, los dictadores, son los del Consejo Nacional Electoral, que estarían exentos de todo tipo de responsabilidad. Sírvase usted como un maestro universitario y experto en derecho constitucional establecer de manera breve cuáles son las facultades concretas y los límites de la acción del CNE. Mire, sí, pero primero una cosa que es necesaria de resaltar. Adelante.
Estado de Derecho y en un sistema democrático existen poderes y contrapoderes. Sin Es duda. decir, durante la vigencia de un régimen democrático no pueden existir órganos que prevalezcan ninguno con poderes absolutos respecto de los otros. Ninguno. Por eso la Constitución regula estas competencias compartidas de todos los órganos del Estado. Bien, en ese sentido, la Contraloría General del Estado tiene la capacidad de llevar adelante sus auditorías y tiene la capacidad, por supuesto, de verificar el cumplimiento de los exámenes especiales y de las recomendaciones vinculantes que ya ha hecho con anterioridad. Esta es una capacidad que la mantiene durante el periodo electoral o fuera del periodo electoral. Esto no acepta, no admite ninguna duda, ¿sí? La Fiscalía General del Estado mantiene la capacidad de investigar posibles delitos durante el periodo electoral o fuera del periodo electoral. Es más, la Corte Nacional de Justicia le ha dicho hace algunas semanas a la Fiscalía General del Estado que el tiempo del periodo electoral no obstaculiza, no impide que la Fiscalía pueda llevar adelante las investigaciones, ¿sí? Hay dos únicas limitaciones que están previstas en el Código de la Democracia. La primera, que tiene que ver con que ningún órgano del poder público que esté ajeno a la función electoral puede interferir en los procesos electorales. Interferir en el proceso electoral quiere decir incidir de alguna manera en las funciones específicas del CNE. Es decir, si mañana la Contraloría o la Fiscalía General del Estado quisiesen ponerse junto a los consejeros del CNE a contar los votos o a recontar los votos, esto sería interferir en el proceso electoral. Pero realizar una verificación a la auditoría que ya ha hecho la Contraloría General del Estado o realizar la investigación de un posible delito que ha sido denunciado a la Fiscalía General del Estado, en sí mismo no obstaculiza el proceso electoral. Y es por eso que la autoridad electoral está en la obligación, no solamente por precautelar la transparencia, obligación política además que debería ser de gente que tiene apenas 2 dedos de frente. Si es que yo tengo un proceso electoral que ya ha venido complicado como el que está llevándose adelante, tengo pues que ser como conductor del proceso electoral, tengo la obligación de no solamente dar la transparencia, sino de parecer que estoy dando la transparencia a ese proceso. La mujer del César no solo es, parece también. ¿Cómo no? Entonces, quizá también se confunde con el hecho de que efectivamente en temporada electoral tienen determinada protección legal, tienen inmunidad los consejeros electorales. Eso implica que no se puede iniciar un encauzamiento, pero de ahí a obstaculizar un proceso investigativo que tiene relación con una indagación previa que se ha iniciado. Indagación previa que lo que hace es eso, investigar, indagar, recopilar elementos para ver si es que estos pasan a ser elementos de convicción para recién iniciar un proceso penal. Esta es además la tarea fundamental que tiene que cumplir la Fiscalía General del Estado. Y yo advierto, Stalin, que es el CNE el que está interfiriendo gravemente con la tarea de la Fiscal General del Estado. Y podría haber una interferencia e incluso un desacato a una disposición emanada de autoridad que tiene la capacidad legal para ello y además con la autorización de un juez nacional. ¿Cuál es su criterio? Así es, Patricio, coincido en 100% con lo que usted ha dicho. Lo que no puede pasar es que en este periodo electoral, es decir, mientras se lleva adelante el proceso y hasta que se proclamen los resultados definitivos en la segunda vuelta, no se puede procesar a los consejeros, tampoco a los candidatos, ¿no? No se puede procesar a los consejeros del CNE, ni a los jueces del contencioso electoral, ni a los candidatos. Claro, pero esa protección legal también les suma a los candidatos que están dentro del proceso electoral. Y eso tiene un sentido, es para evitar que existan obstáculos específicos y para lograr una posibilidad abierta. Pero el tema medular tiene que ver con el cuidado de la seguridad electoral, el cuidado de la seguridad democrática, y eso parte por la necesidad de precautelar la transparencia y la legitimidad. ¿Qué puede ocurrir?
Le pregunto al experto en materias penales y de orden constitucional si es que el CNE, en definitiva, obstaculiza la tarea de la Fiscal General del Estado, más allá de que sabemos que el día de hoy, precisamente, ese CNE ha negado la solicitud que hizo el Contralor General de la Nación. Pero ¿qué es lo que puede ocurrir si es que esta negativa sigue cerrando puertas y si la opacidad es la que gana terreno? Bueno, claramente se va a vulnerar la legitimidad del proceso, la necesaria transparencia, la poca legitimidad que le queda a este proceso que ya ha tenido todos los bemoles que ha tenido, porque ya hemos visto los dimes y diretes y las interferencias de atribuciones que han pasado entre el contencioso electoral y el Consejo Nacional Electoral. Recordemos que los consejeros del CNE hoy mismo tienen ya una sentencia de primera instancia del contencioso electoral en la que les destituye. A 4 de ellos. A 4 de sus 5 integrantes. Entonces, sí, o sea, todo este proceso se ha visto ensuciado por todas estas incidencias que han ocurrido. Entonces, claro, negarse a entregar la información a la Fiscalía General del Estado expone además a los consejeros y a quienes se nieguen a entregar esa información al delito que usted bien señala, el delito de desacato, el delito que está previsto en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, que no podrá procesarse ahora, pero sí podrá procesarse una vez que termine el periodo electoral. Por eso es que, fíjese usted que el consejero Verde Soto y el consejero Pita han mencionado en diferentes comunicados públicos que han hecho que la decisión de ellos, junto con los otros consejeros, habría sido la de entregar la información a la Fiscalía General del Estado. En principio fue así, Stalin. Estaba una diligencia, ¿no? Estaba señalada una diligencia para el día domingo a las 7:30 de la mañana, donde la Fiscalía iba con peritos de criminalística a receptar esa información. Después la fiscal tuvo que aclararlo, y me parece que hizo bien en aclararlo, que ella no iba a incautar la información, no iba a incautar la base de datos, porque esto sí habría sido interferir en el proceso electoral o amenazar con la seguridad de los sistemas informáticos. Pero lo que quería ella, según se entiende de ese comunicado aclaratorio que publicó horas después del mismo domingo, era simplemente recabar la información para llevarse a que la analicen los peritos de criminalística y vean si han habido o no vulneraciones del sistema informático. Bien, como esa diligencia no se dio a las 7:30 de la mañana del día domingo, los consejeros Pita y Verde Soto lo que han dicho al país es que tomaron la decisión de entregar esa información a la Fiscalía, decirle, señora fiscal, usted no vino a realizar la diligencia, bueno, por transparencia y por necesidad de cumplir con la ley, nosotros le mandamos la información, la misma que usted nos ha pedido, certificada digitalmente, para que sus peritos la revisen, lo cual hubiera sido sano, hubiera sido un mensaje de transparencia, pero horas después habría una retractación, había un cambio de criterio por parte de la presidenta del Consejo Nacional Electoral y una decisión de no entregar, de no presentar esa información. Veamos, yo creo que hay que invocar a la sensatez de los funcionarios que se han opuesto a eso, y ojalá ellos rectifiquen y decidan entregar esa información y decidan abrir las puertas, porque no es legal, no es legítimo, además, no es transparente que se le niegue el acceso a un pedido, además, ordenado judicialmente, autorizado judicialmente. Por otra parte, en cuanto al Contralor, me parece que el Contralor ni siquiera necesitaba hacer el pedido de que el Consejo Nacional Electoral elabore o apruebe una resolución permitiéndole hacer el examen del sistema informático. Él ha realizado una auditoría al sistema informático, ha establecido determinadas observaciones, está haciendo el control, el seguimiento de esas observaciones. Bien podía, como parte de ese ejercicio de las observaciones, solicitar el acceso y la información, y el CNE tendría que haberle contestado. Si el CNE considera que la información que estaba pidiendo el Contralor o la Fiscal General del Estado
interfería o amenazaba con interferir o vulnerar las seguridades del sistema. Para eso existen mecanismos de coordinación. Lo que pasa es que en este país nos estamos acostumbrando a que cada cual maneja su parcela de poder y no quieren aplicar el principio de cooperación interinstitucional. Y para eso hay los mecanismos y los canales necesarios para decirle al señor Contralor: a ver, señor Contralor, no tenemos ninguna cosa que ocultar si esto es así, es que esto es verdad que es así en el Consejo Nacional Electoral, nada tenemos que ocultar, lo que usted nos está pidiendo puede excederse las facultades que usted tiene o puede amenazar con vulnerar el sistema. Armemos equipos técnicos para que vengan y vean lo que estamos haciendo. Pero claro, Stalin, eso en la medida en que no exista nada que ocultar. Eso en la medida en que exista la posibilidad de transparentar todo. Pero lamentablemente las acciones del CNE lo único que dejan es una estela de duda. Y eso es muy grave para el sistema democrático del Ecuador. Este programa, que está siendo grabado antes de la fecha en que se publica, porque este saldrá el día viernes y el domingo, posiblemente está atrasado frente a acontecimientos que, como ha señalado el doctor Raza con entera claridad, ojalá se dé espacio para el cumplimiento, sobre todo en lo que tiene que ver con una orden judicial. Yo comparto su criterio en relación a que el Contralor ni siquiera necesitaba pedir autorización. Era simplemente el seguimiento en cuanto se refiere a una tarea abierta de auditoría de gestión que se había ya desarrollado hace más de un año y que había arrojado observaciones que tienen el carácter de vinculante, esto es, de obligatorio cumplimiento. Le pregunto al experto en materia penal, al doctor Raza Castañeda, ¿cuál es su criterio en relación a la visita que le hace el fiscal general de Colombia, doctor Barbosa, a la doctora Diana Salazar Méndez para entregarle una serie de información de especial importancia y de enorme trascendencia, de una delicadeza extrema, a tal punto que viene de manera personal para entregar esta documentación en manos de la doctora Salazar y que tiene relación con la posible entrega de dineros sucios de la narcoguerrilla colombiana a la candidatura del señor Arauz? ¿Cuál es su criterio? A ver, Patricio, me parece que en la forma esto era lo correcto, esto era lo pertinente, porque muchas suspicacias crecieron alrededor de esta noticia, que si fue justamente en el periodo de la primera vuelta electoral, que si se lo hizo con motivaciones políticas. Bueno, lo real es que en Colombia han sido incautadas unas computadoras. De esas computadoras se ha extraído una información, de esa información ha sido preservada con cadena de custodia allá en el origen, en Colombia, y ha sido entregada por un funcionario que además se ha hecho cargo o que está garantizándole al Ecuador la autenticidad, la fidelidad de esa cadena de custodia. Esto en cuanto a la forma. Luego ya será análisis, estará siendo este mismo momento, supongo yo, objeto de análisis de la Fiscalía General del Estado, el contenido de esa información. Porque claro, la forma es importante, pero el contenido lo es mucho más. Por supuesto. Entonces habrá que mirar qué es lo que contiene esa información, porque claro, yo puedo también poner en cadena de custodia lo que me dice la revista Semana, pero eso no me da a mí los datos de qué es lo que realmente existe. Habrá que ver qué es lo que efectivamente existe, y lo que se ha dicho, lo que se ha hecho público, es que hay varios gigabytes de información que estarían recopiladas ahí. Entonces no ha de ser simplemente el link de la revista de la cadena Semana, de la revista Semana. Supongo yo que será mucha información y será muy relevante y estará siendo analizada este mismo momento con los peritos que corresponden y deberá ser procesada igualmente una vez que termine el periodo electoral. Si de esa información la Fiscalía General del Estado concluye que hay efectivamente indicios suficientes de una aportación ilegal, estaríamos frente a la necesidad de que la Fiscalía formule cargos luego del proceso electoral en contra de los que han participado en la recepción de esos recursos ilegales. Desde el punto de vista electoral, también hay lugar a infracciones de tipo electoral donde la sanción
después de que la Fiscalía pruebe y determine que existió este aporte ilegal, la sanción es nada menos que la destitución del funcionario si llegara a ser elegido. Entonces, a mí me parece que ese es un capítulo que está ahí pendiente, al que no hay que perderle de vista, que es muy relevante y que va a ser decisivo después de que se produzcan los resultados de la segunda vuelta electoral, no por los resultados de la segunda vuelta electoral, sino porque, como usted bien decía con acierto al principio de la entrevista, es recién ahí cuando termina esta suerte de inmunidad para todos los actores políticos y donde recién se podrían iniciar procesamientos de tipo penal. Clarísimo, Stalin. Ahora bien, la situación es tan compleja que han quedado una serie de bombas de tiempo que cualquier momento estallan. Usted recordaba a la audiencia que efectivamente 4 de los 5 consejeros están destituidos por el Tribunal Contencioso Electoral, destitución que ha quedado en el limbo. También hay un pedido formal que ha hecho el consejero que es el vocero del Partido Social Cristiano, me parece que es Cabrera, ha hecho un pedido de enjuiciar en el Tribunal Contencioso Electoral al Contralor para pedir su destitución. De otro lado, también hay un planteamiento del bloque parlamentario del Partido Social Cristiano que más bien aquí aparece pavimentando el terreno para el retorno de Correa. Pero bueno, ellos hacen el planteamiento o la amenaza de una posibilidad de juicio político en contra de las 2 autoridades de control, esto es, la doctora Diana Salazar y el doctor Pablo Celi. En definitiva, una serie de bombas. Hay sin duda, Stalin, una errática conducción del proceso electoral. No nos olvidemos que el 7 de febrero se dio lugar a una información que no podía trascender. Luego de un conteo rápido se dijo quién estaba en el primer lugar y a pesar de que había prácticamente un empate, ya se habló de quién quedaría en el segundo lugar. Y esto provocó una serie de compromisos y de problemas en las candidaturas y en la ciudadanía que comenzó a tener mucho más recelo en torno a los resultados electorales. ¿Cómo podemos avanzar para resolver esta cantidad de entuertos y de nudos críticos que ha dejado esta mala organización del proceso electoral? Mire, Patricio, sí, eso habla solamente del desmadre organizado que existe ahí adentro, y yo creo que desorganizado, que existe dentro del Consejo Nacional Electoral. O sea, consejeros que por su propia cuenta lanzan acusaciones y lanzan pedidos que después no son apoyados por el resto de los consejeros. Consejeros que porque no les ponen 1 o 2 palabras en los informes o en las resoluciones que pretenden aprobar, terminan abandonando como niños en berrinche las sesiones del Consejo. Consejeros que terminan inexplicablemente absteniéndose de aquello que en un principio habían apoyado. Por otra parte, el Tribunal Contencioso Electoral, que no termina de decidir, haciendo cálculos políticos, no termina de decidir sobre esa apelación, porque si son jueces electorales, y esto es lo que nos han dicho siempre, ¿no? Lo que siempre han salido a decirle al país es, nosotros somos jueces electorales y somos clínicamente puros, no nos involucramos en política y actuaremos de acuerdo con las funciones jurisdiccionales que nos corresponden. Bueno, pues, ¿hasta cuándo entonces resuelven la apelación que está pendiente para saber si los consejeros del CNE son o no son destituidos, y si son ellos o no los que tienen que enfrentar la segunda vuelta electoral? Yo creo, y esto es una opinión personal, Patricio, que de la evidencia del mal manejo que ha existido en la conducción del proceso electoral, estos consejeros, sea porque se resuelva de manera contraria a sus intereses la apelación, o sea porque más adelante vayan a ser enjuiciados políticamente en la Asamblea, tienen que ser destituidos, tienen que salir de sus funciones. Han demostrado falta de competencia, han demostrado desorganización y han demostrado falta de liderazgo para llevar adelante nada menos que un proceso electoral en un contexto en el que la gente está hastiada de la política, en el que la democracia corre riesgo serio como sistema de gobierno, porque la gente ya no cree, ha descreído totalmente de la democracia, de la representación y de la política. Entonces ahora es cuando se necesita que existan organismos
serios, instituciones fuertes que puedan hacer prevalecer y dar el mensaje a la gente de que para algo sirve el sistema democrático. Es que el problema fundamental, Stalin, es que vivimos en un país con una mega crisis, una crisis gigantesca, crisis en la salubridad pública, una crisis económica, una crisis política, una crisis moral, una crisis que tiene que ver con la angustia del día a día, con una pérdida de empleo y trabajo pavorosa. En definitiva, un empobrecimiento colectivo. Parecería que en el Ecuador no ocurre nada y que solamente estamos atentos a los problemas electorales cuando estamos pasando por una de las más complejas crisis de la historia. Yo creo que no hay salida que no sea con una condición de una suerte de una ciudadanía que salga en defensa de su democracia, en defensa de su dignidad, en defensa de su país y entienda lo que está pasando. ¿Cuál es un mensaje final? Y le pregunto al experto en materia constitucional y en derecho penal en función de recuperar credibilidad institucional, Stalin. Mire, Patricio, es necesario que lo poco que le queda a este proceso se enderece, que las autoridades del Consejo Nacional Electoral empiecen a actuar conforme a la ley, porque asistimos también hace pocos días a una experiencia muy lamentable. El Consejo Nacional Electoral arbitrando un debate entre los dos candidatos que podrían pasar a la segunda vuelta electoral, entre el señor Pérez y el señor Lasso, en lugar de cumplir con lo que le dice la ley. La ley le dice al Consejo Nacional Electoral, señores, cuenten los votos, proclamen los resultados. Si en esa proclama de resultados, en ese conteo de votos, existen objeciones de acuerdo con 3 razones que son las que da la ley, entonces abran las urnas y vuelvan a contar los votos. Pero contrariamente a eso, lo que el Consejo Nacional Electoral se puso a hacer es a tratar de volverse un amigable componedor y, saliéndose de sus competencias, ir más allá y tratar de revisar la totalidad de las actas de la provincia del Guayas y tratar de revisar el 50% sin ninguna base legal de las actas de 16 provincias, sin decir además de qué provincias y bajo qué condiciones. Y eso es lo que nos tiene hoy mismo en el problema de que los señores de la CONAIE, quienes le apoyan al señor Yacu Pérez, hablen y asienten y pongan en la mente de la ciudadanía este mensaje dichoso del fraude. Y con eso vuelvan a ensuciar el sistema, el proceso democrático. Entonces, agradezco la presencia y el aporte positivo que ha hecho esta noche el doctor Stalin Raza Castañeda. La democracia definitivamente requiere transparencia, requiere de una institucionalidad que le dé respuestas claras al país en cumplimiento y sometida a la Constitución y a la ley. Necesitamos definitivamente transparencia y alejarnos de la opacidad. Gracias, doctor Raza, gracias a ustedes. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 21 horas en la señal de Telesucesos y el domingo a las 21:30. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano.